¿Ok? Entonces, eso es lo que a continuación vamos a ver. Para que una persona inicie un proceso judicial de divorcio, ojo, si tu esposo o tu esposa no te quiere dar el divorcio, vas a tener que buscar una de las causales que se ajuste a tu situación para que tú puedas demandar el divorcio ante el juez. No todos los casos son iguales. Es muy posible que tú tengas un cónyuge que nunca te tocó un pelo, que siempre te respetó, pero que de pronto ese señor te abandonó. Te respetó muchos años, pero finalmente te abandonó. Ese es un divorcio por causal de abandono de hogar. Por ejemplo, encuentras a tu esposa besándose con su jefe. Eso no es adulterio, eso es infidelidad. Entonces vas a demandar el divorcio por conducta deshonrosa. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuántas causales de divorcio existen en nuestra legislación? 13 causales. ¿Dónde están regulados en el artículo 333 del Código Civil? No todos los casos de divorcio son los mismos. Es por eso que hay muchas causales. Es más, en la causal de divorcio por conducta deshonrosa es números apertos. Pueden haber muchísimas situaciones que puedan calificar como conducta deshonrosa. Entonces no vayan a pensar que las causales de divorcio son las únicas, las que están reguladas en el Código Civil, sino que pueden haber otras situaciones que puedan determinarse como imposibilidad de hacer vida en común, conducta deshonrosa, etc. ¿Ok? Eso que quede claro, por favor. Entonces, ¿qué es el divorcio? El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, ¿ok? Cuando una pareja contrae matrimonio civil, ¿cierto? Cuando manifiestan su voluntad de querer casarse y usted firma el acta, señor, ya nadie los divorcia si no es por mandato judicial o es por mutuo acuerdo. Y para la ley de Dios, ustedes saben que siempre hay una expresión, hasta que la muerte nos separe. Y es correcto, porque en nuestro Código Civil, ¿qué cosas ponen fin al matrimonio? La muerte pone fin al matrimonio. El divorcio pone fin al matrimonio. Miren ustedes, o sea, solamente divorciándote o solamente falleciendo pondrás fin al matrimonio, me dejo entender, ¿ok? Soy Fran Acevedo, abogado habilitado de Perú, y si tienen consultas, por favor, agenden una cita al enlace de WhatsApp que aparece en mi perfil de TikTok, ¿ok? Por favor, vayan a mi perfil, hay un enlace, dale clic y podrás agendar una cita conmigo y yo con gusto te voy a atender. Atiendo consultas de todo el Perú y de peruanos en el extranjero también. Entonces, miren ustedes. El divorcio entonces pone fin al vínculo matrimonial. ¿Qué pasa con el matrimonio? Miren en la pantalla. El matrimonio se disuelve, se pone fin, etcétera, ¿cierto? Entonces, si es que pone fin al matrimonio, señor abogado, ¿cuáles son los deberes del matrimonio que yo ya no estoy obligado a cumplir? Ojo, cuando el juez, por sentencia, disuelve el vínculo matrimonial, declara fundada la demanda de divorcio, se pone fin al vínculo matrimonial y con esto los deberes del matrimonio. ¿Cuáles son los deberes del matrimonio entre cónyuges? Porque una cosa es el deber que tengo con los hijos y otra cosa es el deber y las obligaciones que tengo con mi esposa o mi esposo. ¿Cuáles son esos deberes? Son 4. Primero, fidelidad. Segundo, asistencia. Tercero, cohabitación. Y cuarto, respeto mutuo. Si yo ya tengo una sentencia de divorcio, por lo tanto, señores, yo ya estoy divorciado. ¿Podré volver a casarme de nuevo? Sí, lógicamente. ¿Estoy obligado a serle fiel a mi ex esposa? Ya no, pues señor, porque su matrimonio ya fue disuelto. Entonces, usted ya no está obligado con un deber de fidelidad. Usted, una vez que tiene su sentencia, se inscribe en el registro correspondiente. Usted es divorciado, señor. No es soltero, es divorciado. Doctor, si yo me divorcio, ¿vuelvo a ser soltero? No, señor, usted ya nunca más va a volver a ser soltero. ¿Por qué? Porque su estado civil es divorciado. ¿Cuántos estados civiles existen? Soltero, casado, viudo y divorciado. Entonces, si usted disuelve su matrimonio por sentencia judicial a través del proceso de divorcio, usted es divorciado. ¿Cómo va a salir en mi DNI? La D de divorciado. Doctor, pero qué vergüenza. No podré volver que le pongan la S de soltero. No, ya no se puede. Porque solamente una sola vez se es soltero, ¿cierto? Entonces,
Tu estado civil será divorciado, ¿cierto? Una vez que eres divorciado, ya no estás obligado a serle fiel a tu ex esposa. Ya no estás obligado a darle alimentos. Ya no estás obligado, obviamente, al respeto mutuo, ¿cierto? Y a cohabitar con esa persona. No estás obligado. Me dejo entender. Doctor, ¿me puedo volver a casar con mi esposa que me divorcié? A ver, ¿qué dicen ustedes? Esa pregunta da miedo, ¿no? Doctor Acevedo, me divorcié hace 5 años, ¿me puedo volver a casar con mi ex esposa? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. A ver, la pregunta es, ¿ustedes se volverían a casar con su ex esposa o su ex esposo? A ver, respondan. ¿Usted se volvería a casar con su ex esposa o su ex esposo? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? No, dicen nunca. No, dicen. ¿Y si ganó la lotería? 100 millones de dólares. ¿Ustedes se casan o no? A ver, respondan. Si se casó, se sacó la lotería y se viene de rodillas a pedirte que por favor se casen de nuevo. ¿Ustedes se casan, sí o no? A ver, ¿se casan o no? Puede ser, dice Melissa. Densi dice que no. David dice no, ya no. A ver, muy bien. Depende, dicen algunos. Qué interesados son, ¿no? A ver, esta es una pregunta que obviamente me hicieron, ¿no? Doctor, me divorcié y mi esposa, pues ya nuevamente quiero casarme. ¿Puedo volverlo? Sí, puedes casarte, no hay ningún problema. Sí se puede, señores, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el primer efecto del matrimonio? Entonces, pongan mucha atención. El primer efecto del matrimonio es que se disuelve el vínculo matrimonial y usted obviamente, va a dejar de cumplir con los deberes del matrimonio. ¿Y cuáles son esos deberes? Fidelidad, asistencia, cohabitación y respeto mutuo. Esos son los deberes del matrimonio. Eso es lo que usted tiene que saber el día que contrae matrimonio civil, ¿ok? Entonces, dicho esto, es por eso que el juez en la sentencia dice: y administrando justicia en nombre de la nación, fallo declarando fundada la demanda de divorcio por causal tal, en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial. Miren, ahí el juez en la sentencia de divorcio se pronuncia en la parte resolutiva de la sentencia por la disolución del vínculo matrimonial. ¿Me dejo entender? No deben olvidar que una sentencia civil contiene 3 partes. Primero, la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. En una sentencia de divorcio, en la parte expositiva de la sentencia, el juez va a explicar todo lo actuado en el proceso de divorcio: demanda, contestación, audiencias, todo lo actuado. Hace un resumen. En una sentencia de divorcio, en la parte expositiva, es el contexto del conflicto. El juez explica el contexto. A fojas número tal, se interpuso la demanda, a fojas número tal, se contestó, estos fueron los hechos, etc. En una sentencia de divorcio, entonces, tenemos la parte expositiva, en donde el juez explica el contexto del caso, ¿cierto? En la parte considerativa, el juez va a explicar su razonamiento jurídico, analizando la norma, analizando los hechos, analizando las pruebas, y va a aplicar el derecho que corresponde al caso concreto. Si es que se probó la causal de adulterio y el esposo tuvo un hijo fuera del matrimonio, pues entonces se aplicará el artículo 333, inciso 1 del Código Civil, que regula la causal de adulterio. ¿Me dejo entender? Entonces, y en la parte resolutiva, probado el adulterio, el juez que irá, vuelvo a repetir, y administrando justicia en nombre de la nación, fallo declarando fundada la demanda de divorcio por causal de adulterio, en consecuencia, disuélvese el vínculo matrimonial, otórguese una indemnización por daño moral en la suma de tal, los alimentos tal, y así, obviamente. Entonces, miren ustedes que la sentencia de divorcio, primero que nada, disuelve el vínculo matrimonial. Me dejo entender. Entonces, señor abogado, yo quiero saber dónde está regulado los efectos del divorcio. ¿Dónde está regulado? Pues el artículo 350 del Código Civil. Yo a mis clientes y a las personas que obviamente agendan una cita conmigo, yo les leo la norma, les leo la jurisprudencia, les explico las cosas, me tomo mi tiempo. ¿Por qué? Porque la gente dice: ya me divorcié, listo, me voy. No, un minutito. Tienes que cobrar una indemnización, tienes que ver si hay alimentos para ti, hay que ver qué pasa con los bienes. O sea, no se trata que ya se acabó el divorcio, no, porque hay muchos efectos. Entonces, pongan mucha atención.
¿dónde está regulado los efectos del divorcio? Artículo 350 del Código Civil, que a continuación les voy a leer y les voy a analizar, ¿ok? Pongan mucha atención. Soy Fran Acevedo, abogado habilitado de Perú, y si tienen consultas, por favor agenden una cita al enlace de WhatsApp que aparece en mi perfil de TikTok. Yo atiendo todos los días consultas de todo el país y de peruanos en el extranjero también. Si quieren adquirir esta clase de hoy, que ya es una clase grabada, por favor adquieran mi pack de 20 clases digitales, que lo pueden solicitar al enlace de WhatsApp que aparece en mi perfil de TikTok. Son 20 directos grabados de distintos temas de civil y de familia. Les envío a su correo los enlaces y usted se va a poder capacitar en cualquier momento, en su casa, cuando quiera, descargar los videos, etc. Pide por favor esta clase y el pack de 20 clases al enlace que aparece en mi perfil de TikTok, ¿ok? Entonces, el primer efecto del divorcio, entiende usted, es que se disuelve el vínculo matrimonial y obviamente usted ya no está obligado, ¿ok? A ver, Manitas dice, ¿cuál es el costo del pack? Comunícate por favor al enlace que aparece en mi perfil de TikTok. Atención, yo no doy número personal ni doy montos en dinero por políticas de TikTok. No estoy autorizado a hacerlo, estoy impedido por TikTok. Si quieren información, vayan a mi perfil, hay un enlace de WhatsApp y pidan toda la información de las consultas y del pack, ¿ok? Entonces, el primer efecto es que pone fin al matrimonio. ¿Cuál es el segundo efecto del matrimonio? El segundo efecto del divorcio es que obviamente cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer, ¿cierto? Cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. ¿Por qué? Porque cuando usted contrae matrimonio tiene un deber de asistencia. Y ese deber de asistencia implica un deber no solo afectivo, social, sino también alimenticio. Si mi cónyuge Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, por favor, quédense, sigan dándole me gusta a la pantalla, por favor. Entonces, como les digo, en este caso, en el proceso de divorcio, el segundo efecto es que, pues básicamente cesa la obligación alimentaria entre marido y mujer. Esto porque evidentemente pues ya se pone fin al vínculo matrimonial y la ley a través obviamente de la sentencia de divorcio pues básicamente va a poner fin al vínculo matrimonial. Si tienen consultas, por favor agenden una cita al enlace que aparece en mi perfil de TikTok, ¿ok? Entonces se pone fin a los alimentos. Usted no está obligado. Sin embargo, ponga mucha atención. Sin embargo, si el ex cónyuge no tiene un ingreso económico y está imposibilitado de trabajar, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Qué dice el Código Civil? El Código Civil en el artículo 350, que es bastante claro, dice: si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciera de bienes propios o de gananciales suficientes, o estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. O sea, si el cónyuge inocente, ojo, por culpa del cónyuge culpable, pues básicamente no tengo trabajos y me encuentro en estado de necesidad, obviamente el cónyuge culpable tendrá que pagar una pensión de alimentos. ¿Hasta cuándo? Hasta que obviamente se reponga y salga de ese estado de necesidad, o que tenga un trabajo o se case. Miren ustedes, pregunta de examen para estudiantes de Derecho. Miren ustedes, el divorcio, en la sentencia de divorcio, ¿se puede fijar una pensión de alimentos para el cónyuge inocente? La respuesta es sí. Lo dice el 350, segundo párrafo. Dice, y si es que, ojo, si se declara el divorcio por culpa de los cónyuges y el otro careciera de bienes o estuviera imposibilitado de trabajar. ¿Por qué una persona no puede trabajar? Uno, porque tiene una enfermedad o porque no tiene trabajo, o de subvenir a sus necesidades.
puede estar en un grado de incapacidad que le impida trabajar. En ese caso, si es que el juez, obviamente, determina que esta persona se encuentra en estado de necesidad, ¿qué va a hacer? El juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. Entonces, ¿cuál es el monto que yo voy a pedir por pensión de alimentos al cónyuge culpable de divorcio? Solamente la tercera parte de las rentas, ¿ok? No es un 50%, un 60%, no es el mismo, digamos, la misma regla para el proceso de alimentos de los hijos, no. O sea, esta es otra cosa, solamente la tercera parte nada más, ¿ok? Y tiene que ser por sentencia firme, ojo con eso. Por eso, miren, aquí está el Código Civil. ¿Y qué pasa, por ejemplo? El cuarto párrafo del 350 es de impresionarse. Miren lo que dice acá. El ex cónyuge, hablando de alimentos, ¿ya? La regla general es que usted ya no está obligado a pasar alimentos. Usted no está obligado a alimentar a su cónyuge porque ya se dio el divorcio. ¿Cuál es la excepción? Usted sí va a dar una tercera parte de sus ingresos como concepto de pensión de alimentos si su cónyuge, el inocente, obviamente, usted es el culpable, careciera de bienes o no tiene forma de tener ingresos, se encuentra en estado de necesidad, usted tiene que pasar una pensión de alimentos, ¿ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que salga de ese estado de necesidad o hasta que la persona contraiga matrimonio. ¿Me dejo entender? Pero miren lo que dice el cuarto párrafo, que sí, esto es que da un poco de temor. Dice, el excónyuge, dice, el indigente debe ser socorrido por su excónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio. Fíjense, dice, el indigente, ¿quién es el indigente? Es la persona que está en la pobreza extrema, casi como un mendigo, que es digamos que es una situación, pues prácticamente es una situación casi parecida a un estado de necesidad extremo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú te divorcias, tienes tu sentencia de divorcio, han pasado 3 años y de pronto tu ex cónyuge, ojo, está en estado de indigencia. No tiene dónde vivir, no tiene que comer, está pasando por un grave estado económico, está viviendo en un sitio por gracia de alguien. La pregunta es, ¿el excónyuge deberá de socorrerlo? ¿Deberá darle algo como concepto de pensión de alimentos? Oiga, doctor, usted me ha dicho que el divorcio pone fin a los alimentos. ¿Cómo es que después de años puede venir mi excónyuge, ojo, a pedirme una pensión de alimentos cuando ya hay un divorcio? ¿Estoy obligado? Sí, aquí lo dice el código. Miren lo que dice el código. El cuarto párrafo dice, el indigente debe ser socorrido por su excónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio. Es increíble, ¿sí o no? Les pregunto a ustedes, imaginen que ustedes se divorcian y después de 2 años alguien les dice a ustedes, oye, tu ex pareja, tu ex marido, tu ex mujer está mal económicamente, está enfermo, está en estado de indigencia, de pobreza extrema. La pregunta es, ¿ustedes irían a visitarlo, a decirle qué les pasa? ¿Necesitas algo? ¿Ustedes qué harían, señores? ¿Le brindarían su apoyo a su ex cónyuge, sí o no? Soy Fran Acevedo, abogado habilitado de Perú, señores. ¿Ya? El tema de hoy son efectos del divorcio. Aunque tú digas que no, la ley te obliga. ¿Pero por qué, doctor? Porque una vez te casaste. Miren lo que dice el 350. Dice, el indigente, o sea, el excónyuge en pobreza extrema, debe ser socorrido por su excónyuge aunque hubiese dado motivos para el divorcio. Wow, miren, y les voy a leer la doctrina, ¿ya? Aquí está la doctrina, mira, ¿qué dice? Pongan mucha atención, ¿ok? Miren lo que dice acá. El cónyuge culpable, dice, y que se encuentra en la indigencia, en extrema pobreza, dice, grado superlativo de estado de necesidad, ¿qué dice? En ese caso, el excónyuge inocente tiene que socorrerlo. Entendemos que ello sea así
por la solidaridad familiar que existió alguna vez en ese matrimonio y que se extiende más allá de la institución, es decir, por una situación humanitaria. Fíjense ustedes. Ahora pongan atención. Imagínense que usted se divorció, tiene una sentencia de divorcio, han pasado 3 años y un día toca la puerta su excónyuge en estado de indigencia, tu ex marido o tu ex mujer, mal, enfermo, sin trabajo, pidiéndote auxilio, por favor ayúdame, dame un pan, no tengo dónde ir, tú has sido mi expareja, madre de mis hijos, alguna vez fue amor, alguna vez estuvimos juntos, ayúdame. La pregunta es, ¿tú estás obligado a ayudarlo? Sí, 350 del Código Civil, cuando dice, el indigente debe ser socorrido por su excónyuge, aunque hubiese dado motivos para el trabajo. Ahora, si tú le abres la puerta y lo dejas entrar, ya no lo vas a poder desalojar. ¿Por qué? Porque estaría en un grado de dependencia alimenticia contigo y no procede el desalojo entre familiares. Pero doctor, no es mi familiar, pero sí tú es su excónyuge y el Código Civil todavía te está vinculando con esa persona por más que estuvieras casado. Claro, si se casa de nuevo, olvida, pues ya no tienes ninguna obligación con esa persona. Doctor Acevedo, voy a contraer matrimonio. Usted acaba de explicar que a un divorciado le voy a tener que ayudar económicamente. ¿Puedo yo, de alguna manera, obviar esto? ¿Hay algo para yo, después de divorciado, ya no tener nada que ver con esta persona? No puedes. Entonces, ¿qué me aconseja? No te cases. Nada más. Por eso las personas que contraen matrimonio nunca acuden a un abogado, se sientan y les explicamos sus derechos. Si usted tiene consultas, si va a contraer matrimonio, agende una cita conmigo. Con gusto los voy a atender y les voy a explicar todo esto, para que sepan cuáles son los deberes del matrimonio, para que sepas cuáles son los deberes con los hijos, para que sepan cuáles son los efectos del divorcio, en caso lo exista, para que sepas que hay que pagar una indemnización, para que sepan que se pueden compartir o no los bienes, una serie de situaciones, ¿ok? Soy Fran Acevedo, abogado especializado en Derecho Civil y de Familia, ¿ok? A ver, consultas, por favor, al enlace que aparece en mi perfil de TikTok. Con gusto los voy a atender. Atiendo todos los días consultas de todo el país y de peruanos en el extranjero también. Entonces, en mi perfil de TikTok hay un enlace. Vayan a mi perfil, danle clic y usted va a poder agendar una cita con nosotros, ¿ok? Con gusto los voy a atender. Entonces, ese es otro efecto respecto de los alimentos. Ahora, ¿qué pasa con los bienes? ¿Ok? ¿Qué pasa con los bienes? Señor abogado, nosotros hemos comprado bienes dentro del matrimonio. ¿Todos los bienes se los lleva mi esposa? No. ¿Qué bienes no le pertenece a mi cónyuge después de divorciado? ¿Qué bienes no le pertenecen? Es lo que me pregunta la mayoría. Doctor, me casé, ya nos vamos a divorciar, pero yo compré bienes de soltero, he recibido herencias. ¿Le corresponde a mi esposa o a mi esposo que me voy a divorciar? Esto es lo que a continuación vamos a ver, ¿ok? Si usted quiere, si usted desea adquirir un pack de 20 clases digitales de civil y de familia, puede usted solicitarlo al enlace que aparece en mi perfil. Son 20 clases de civil y de familia grabados. Le enviamos a su correo, ¿no?, los enlaces y usted se va a poder capacitar. Solicítalo al enlace que aparece en mi perfil, ¿ok? Ahora, entonces pongan mucha atención. A ver, entonces pongan mucha atención A ver, entonces, denle me gusta a la pantalla, por favor, amigos, que no baje la audiencia. ¿Qué les parece hasta aquí la explicación? ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? ¿Qué les parece la asesoría legal que les estoy dando? A ver, alguien que me pueda explicar, decir al menos. A mí me gusta preguntar, quizás no están entendiendo. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias, excelente. Entonces continuamos, ¿ya? Me encantaría contestar las preguntas, pero tengo el tiempo limitado. Por favor, los que quieran agendar una cita conmigo sobre un tema de civil o de familia, agenden una cita al enlace que aparece en mi perfil, ¿ok? De TikTok. Ahora sí, continuamos.
Mucha atención, por favor. Entonces, ¿qué pasa con los bienes? Señor abogado, yo me casé con mi esposa y compramos una sola casa. Una sola casa. La casa, ojo, pongan atención, la casa ¿le pertenece todo a ella? No, solamente le corresponde el 50%, porque el otro 50% te corresponde a ti. Por favor, dejen de pensar que el divorcio pone fin a la propiedad del hombre. Yo no entiendo por qué hay mujeres que me dicen, doctor, me voy a divorciar de mi marido, ya, la casa se va a quedar conmigo, ¿no? Mi esposo se tiene que ir. ¿Por qué se tiene que ir? Porque ya pues va a quedar conmigo. ¿Y de dónde has sacado tú que el divorcio le va a poner fin a su propiedad del Señor? El Señor es dueño de la mitad. Ay, no, doctor, yo quiero que se vaya. No, no puedes hacer eso. La única forma que una persona deje de estar viviendo en su propiedad, porque lo compraron cuando fueron casados, es que exista pues medidas de protección, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que se compre dentro del matrimonio le corresponde a ambos. Ya, eso por favor es un detalle que tienen que tener en cuenta, ¿ok? Eso siempre y cuando usted se casó con sociedad de gananciales. Si usted se casó bajo el régimen de sociedad de gananciales, todo lo que se compró dentro del matrimonio le pertenece a ambos. A ambos le pertenece el 50% a cada uno, ¿ok? Entonces, segundo punto. El matrimonio no pone fin a la propiedad del esposo, pues, o de la esposa, ¿ya? O sea, eso no es así, ¿ya? Ahora, otra consulta, señor abogado, yo me casé con mi esposa, con sociedad de gananciales, pero nunca compramos casa, nunca compramos un terreno, nunca compramos nada, porque vivimos en una casa que yo compré de soltero. Pregunta, si yo me divorcio, ¿ese bien que compré de soltero le pertenece el 50% a mi esposa? La respuesta es no, porque todos los bienes que adquiriste antes del matrimonio son bienes propios y los bienes propios no les corresponde a tu cónyuge. Entonces, la sentencia de divorcio va a salir. Obviamente que tú vas a quedarte con la propiedad porque es tu bien propio. Pero ¿qué pasa si tienes hijos menores de edad y tu esposa sigue viviendo ahí? Doctor, yo ya no quiero que viva mi esposa acá, pues. Quiero que se vaya. ¿Puedo demandar por desalojo? A ver, ¿existe el proceso de desalojo entre familiares? Sí. ¿Puedes demandar el divorcio y después el desalojo de tu bien propio a tu esposa que está viviendo con tus dos hijitas menores de edad? De poder puedes, pero el juez es muy posible que no te ampare la demanda de desalojo. ¿Por qué? Porque existe una relación directa de asistencia con tus hijas que están viviendo en tu propia casa. Pero doctor, yo no quiero que mi esposa tampoco viva aquí. No, no, no. Hay mucha jurisprudencia que dice que la madre que está en las hijas le alcanza ese beneficio y no vas a poder desalojar cuando hay hijos menores. Ojo, ¿cuándo procede el desalojo intrafamiliares? ¿Yo puedo desalojar a mi hermano que ingresa a mi casa y no se quiere ir? Sí, señor, porque no tiene ninguna relación de dependencia, no tiene ningún contrato de arrendamiento contigo. Puedes desalojarlo, pero ¿podrás desalojar a tus hijos menores? No puedes. A la esposa que cuida a los hijos, no puedes. A tu señora madre o padre que son ancianos, vulnerables, ¿podrás desalojarlos? No puedes. No puedes desalojar a un familiar que esté en relación de dependencia alimenticia contigo. ¿Me dejo entender? Ahí vas a tener que negociar, ¿ya? Soy Fran Acevedo, abogado habilitado, especialista en Derecho Civil y de Familia. Y si usted tiene algún problema, algún conflicto, alguna consulta, con gusto los voy a atender. Vayan a mi perfil de TikTok, hay un enlace, usted puede agendar una cita conmigo y con gusto los atendemos, ¿ok? Entonces, si te casaste en sociedad de gananciales, entonces les corresponde 50-50. Si te casaste en sociedad de gananciales, pero no compraron casa, pero están viviendo en una casa tuya que compraste soltero, esa casa es tuya, no le pertenece a tu cónyuge. Tercer supuesto. Señor abogado, yo me casé en sociedad de gananciales. ¿Ok? Perfecto. No compramos casa, no compramos terreno, vivimos siempre en un departamento alquilado,
pero de pronto yo hace 2 años recibí una casa de mis padres como herencia y ahí nos fuimos a vivir. La pregunta, ¿la casa que yo recibí como herencia le pertenece a mi esposa el 50% después del divorcio? Tampoco. Porque los bienes propios son aquellos que tú compraste de soltero o recibiste como herencia o recibiste como donación o quizás como legado. Entonces los bienes propios no le pertenecen a tu cónyuge y no participan de la liquidación de sociedades gananciales. Entonces, solamente todo aquello que compres dentro del matrimonio. Ese es un tercer supuesto, miren ustedes, ¿ok? ¿Puedo vender, señor abogado? ¿La casa que compré de soltero estando casado? Sí. ¿Necesito el consentimiento de mi cónyuge? No. ¿Puedo vender, señor abogado, la casa que recibí como herencia? Ok, ¿estando casado? Sí. ¿Necesito del consentimiento de mi cónyuge? No. ¿Por qué? Porque es un bien propio amparado por el Código Civil. Me dejo entender, ¿ok? Entonces, espero que les esté gustando esta explicación jurídica sobre derecho de familia, específicamente sobre divorcio. Bueno, yo he enseñado muchos años en la Facultad de Derecho, como 15 años, y todos los días de 9 a 10 estoy con ustedes hablando de temas jurídicos, de temas legales, para que conozcan sus derechos. Yo espero que ustedes estén aprendiendo, entendiendo y sobre todo informándose sobre sus derechos, porque es lo único que a mí me importa, ¿no? Y si tiene alguna consulta, con gusto los atiendo. Agenden una cita al enlace que aparece en mi perfil, ¿ok? Entonces, continuamos. Pongan mucha atención. Les pido que me regalen un me gusta, por favor, amigos. Gracias, 420 personas. Yo me imagino un auditorio de 420 es inmenso, es mucha gente. Muchas gracias de corazón. Gracias por su conexión. Entonces, los efectos del divorcio con sociedades gananciales. Esa es una cosa. Ahora vamos a ver los efectos del divorcio con separación de bienes. Pongan mucha atención a los ejemplos, ¿ya? A ver, Tali dice, doctor, saludos, fui su alumna en Cajamarca. Qué orgullo verlo por este medio. Gracias, Tali. Sí, bueno, yo he enseñado muchos años. No voy a decir qué universidad, porque TikTok no le gusta, pero sí, en Cajamarca he dictado muchos años, ¿ya? Entonces, gracias, Stalin. Un abrazo y un saludo a todos mis exalumnos de Cajamarca, de Trujillo también. Muchos años, 15 años. Yo tengo 52 años, imagínense. Entonces, cada vez que voy por la corte, encuentro a muchos exalumnos. Muchos de ellos son jueces, fiscales, abogados. Y la verdad que la cátedra a mí me ha dado muchas satisfacciones personales. He sido muy bendecido con la cátedra y he conocido muchos excelentes colegas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema personal. Continuamos entonces. ¿Cuáles son los efectos? Ya hemos explicado los efectos del divorcio en sociedades gananciales. Ahora, ¿cuáles son los efectos del divorcio con separación de patrimonio? Que les voy a explicar, pongan mucha atención. Como ya dije, cuando una persona contrae matrimonio, tiene la opción de escoger el régimen de separación de patrimonio y el régimen de sociedades gananciales. Si usted no escogió un régimen antes de casarse, la ley presume que usted se casó con sociedades gananciales y todo lo que compre dentro del matrimonio le corresponde 50 y 50, ¿ok? Igualdad de derechos respecto a los bienes. Pero si usted se casó con separación de patrimonio, le tengo una bonita sorpresa, le tengo buenas noticias. Si usted se casó con separación de patrimonio, respecto al punto número 3 sobre los bienes, es como si usted no se hubiera casado. Usted ha protegido su patrimonio al casarse con separación de bienes. Usted administra su patrimonio al casarse con separación de bienes. Si yo me caso con separación de bienes, la casa, el carro, el auto y todo lo que compre es mío y no le pertenece a mi cónyuge. Entonces, la separación de patrimonio protege tu patrimonio individual, tus deudas, tus bienes, tu administración, todo es tuyo, no le pertenece a tu cónyuge. Igual tu cónyuge, lo que compre él o ella, le pertenece a él o ella. El día que tú te divorcias, el juez no se va a pronunciar sobre los bienes. ¿Por qué? Porque usted se casó con separación de bienes y cada uno se va con sus bienes. No tienes que compartir, no tienes que liquidar nada, no tienes que darle nada. Ambos se van con sus bienes. ¿Me dejo entender?
Señor abogado, antes de casarme, ¿usted qué me aconseja si es que yo quiero tener la propiedad de mis bienes y la administración? Cásate con separación de bienes, nada más, ¿ok? Entonces ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. Emprendedores, empresarios, personas que empiezan negocios, hay que entender que si usted se casa con separación de bienes no tiene nada que ver con el amor, señor. Eso se llama ser inteligente, ¿ok? No, doctor, es que no se quiere casar conmigo porque ella dice separación de bienes, yo quiero separación de patrimonio y dice que no la quiero. No confundan, no tiene nada que ver, ¿ok? Ojo con eso. Encuesta rápida, ¿cómo se casarían ustedes? ¿Separación de bienes o sociedad de gananciales? A ver, encuesta, a ver, cuénteme. ¿Cómo se casan ustedes? ¿Con separación de bienes o sociedad de gananciales? Un aplauso para motivar. A ver. Separación. No me caso, dicen por ahí. Chinita dice separación, con separación. Y qué bonito, porque hay mucha gente que todavía quiere casarse. Ahora estos millennials no quieren casarse, ¿no? Prefieren tener gatos, perros, cuyes, ¿no? Como mascotas, ¿no? Perrijo, ¿no? Bueno, es increíble, ¿no? Bueno, y las generaciones cambian. Pero si decides casarte, por favor, escoge o eligen un régimen patrimonial, por favor, ¿ya? Soy Fran Acevedo, abogado habilitado de Perú. Si tienen consultas, agenden una cita al enlace que aparece en mi perfil de TikTok. Yo con gusto los voy a atender. Los medios por donde yo atiendo las consultas de todo el Perú es por Zoom, por WhatsApp Video o por Meet. Señor abogado, me encuentro más allá de la selva y doctor no da el Zoom, llamada pues, o WhatsApp Video, listo. Doctor, yo no sé, digamos, yo no sé manejar el Zoom, yo no sé eso, te hago una llamada por WhatsApp pues, pones en tiempo real y te asesoro. Lo que pasa es que ahora el abogado ya no tiene por qué decirle al cliente que venga a su oficina. El abogado ya no tiene por qué decirle, tráeme los documentos. No, señor. El abogado tiene que utilizar las herramientas digitales. Si no puedes venir a mi despacho, nos conectamos por Zoom. Te hago una llamada por WhatsApp Video. Si tienes documentos, tómale foto, escánalo, mándalo a mi correo y yo no la analizo. Ahora, señores, el abogado de esta nueva generación, donde está de moda la inteligencia artificial, utilizan medios digitales para llegar al cliente. Entonces yo tengo que llegar donde están ustedes. Si usted está en China, nos conectamos por Zoom y yo veo sus casos y yo absuelvo sus consultas. Si usted está en Japón y tiene problemas de herencia acá en Perú, nos conectamos y yo te explico cuáles son tus derechos y la necesidad que tienes que tener una representación en Perú. Para eso es el abogado. El abogado aconseja, el abogado apoya, el abogado resuelve y el abogado previene. O sea, esa es la labor del abogado, ¿ok? Entonces, si usted tiene un conflicto civil o de familia, yo con gusto los atiendo. Agenden una cita al enlace que aparece en mi perfil, ¿ok? Entonces, ya expliqué los efectos. El matrimonio se disuelve. Los alimentos se suspenden, salvo casos, ya he dicho, de estado de necesidad o en caso de indigencia, 350 del Código Civil, ¿ya? Y hemos visto respecto a los bienes, los efectos respecto a los bienes con sociedades gananciales y a los bienes con separación de patrimonio, ya les expliqué. ¿Y ahora qué pasa con la herencia? Estos señores, sí, evidentemente, pues es lógico, ¿no? Que respecto a la herencia, no hay mucho que decir porque, pues básicamente, sobre la herencia, los cónyuges ambos pierden el derecho sucesorio. Esto es que los cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre sí. No lo van a tener, ¿ok? Ya, listo. Imagínate que tú te casaste con tu esposa, han adquirido bienes y tú por muchos años decías, ¿sabes qué? Voy a estar contigo toda la vida, eres el amor de mi vida, la madre de mis hijos, y si es que yo fallezco primero, mis bienes van a pasar a ti. Perfecto, y así fue por años. Pero hubo un problema, viene el divorcio, y la pregunta es, ¿qué pasa con la parte del esposo y de la esposa? ¿Va a heredar el esposo después de divorciado? Ya no. Ya no va a heredar jamás, salvo que tú quieras dejar un testamento y le des 1/3 de libre disponibilidad. Esa es otra cosa. Señor abogado,
yo me he divorciado, pero mantengo un vínculo amical con mi ex esposa. Voy a dejar mi testamento. ¿Puedo beneficiar a mi ex esposa con una parte de mi herencia a través de un legado por testamento? Sí se puede, pero por regla general, no, ella no podría pedir nada después de muerto porque hay divorcio. Solamente el ex cónyuge puede heredar si es que tú dejas un testamento, nada más, o le donas tu tercio de libre disponibilidad. Esa es otra cosa, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, por regla general, evidentemente que respecto a la herencia, esto se pierde. ¿Y qué dice la doctrina? Yo siempre leyendo la doctrina. Miren lo que dice la doctrina. Dice, diríamos de forma ociosa, dice el autor, que al producirse el divorcio ya no hay herencia. Al producirse el divorcio ya no hay herencia. Esto resulta obvio, pues entre los cónyuges la herencia tiene como fuente el matrimonio. ¿Por qué? Porque si tú te casas, tu esposo o tu esposa o conviviente es un heredero forzoso en tercer orden. Hereda sí o sí. Tu esposa o esposo va a heredar sí o sí el día que tú fallezcas, siempre y cuando no exista divorcio. Al haber divorcio, pierde ese derecho. ¿Ok? Ojo, pierde ese derecho. Desaparece el derecho a heredar con el divorcio y tiene que desaparecer el efecto, en este caso, la herencia. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? Soy abogado especialista en Derecho Civil y de Familia. Si tienen consultas, agenden una cita al enlace que aparece en mi perfil, ¿ok? Por otro lado, y para ir ya cerrando las ideas, ¿qué pasa con el apellido del marido? ¿Cierto? A ver, nuestro código civil todavía es un código pues un poquito antiguo, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando una mujer se casa, a ver, les hago una pregunta a todas las mujercitas que están aquí, ¿ya? Cuando una mujer se casa, se va corriendo al día siguiente a la RENIEC a agregar el apellido de su marido, ¿agregó al suyo, sí o no? A ver, mujeres, ¿ustedes harían eso? El Código Civil dice, el Código Civil, ya, el artículo 24 dice, la mujer, ya, sigan, respondan, ustedes ya se casaron con el amor de su vida, ¿no? Al siguiente día toman su taxi y se van corriendo a la RENIEC para, señor, ¿sabe qué? Quiero que agregue el apellido de mi marido. Ahora yo voy a ser Claudia Espinosa de Ramírez, de Castillo, de tal persona. ¿Ustedes harían eso? ¿Sí o no? No, dicen. No, dicen las mujercitas, ¿no? Pero ¿qué pasa si pues fuera un personaje, o sea, Dios mío, pues un diplomático, un autor de cine, ¿no? ¿Tampoco lo harían, sí o no? ¿Ah? Posiblemente, dicen algo. Ah, ahí sí cambia, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, ya. A ver. Algunos dicen sí, otros dicen que no. ¿Qué dice el artículo 300, el artículo 24? Escuchen, solamente para las damas. Pongan atención. La mujer, dice, tiene derecho a llevar el apellido del marido agregado al suyo y a conservarlo mientras no contraiga nuevo matrimonio. Miren, así como palabras dignas, ¿no? Dice, cesa tal derecho en caso de divorcio o nulidad de matrimonio. Tratándose de separación de cuerpos, la mujer conserva su derecho a llevar el apellido del marido. En caso de controversia lo resuelve el juez. Artículo 24 del Código Civil. Pero por favor, ¿esposos lo pueden hacer? No, Joy, no, el hombre no puede hacerlo, pero la mujer sí. Yo no estoy de acuerdo con esto. Este artículo ya tiene que ser derogado, señores. ¿De qué año es? Del 84, con influencias del Código Civil de 1936, de 1902, o sea, para una época antigua. Ahora, ¿ustedes creen que las damas se van corriendo a cambiar el apellido y agregar el apellido de su marido? ¿Les pertenecen a alguien? Sin embargo, hay mujeres, pongan atención, que agregan el apellido de su marido por fama, por una razón comercial, ¿cierto? Y con esto tienen, obviamente, mayor repercusión positiva. El hecho de llevar el apellido de su esposo, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso?
Les voy a leer la doctrina, pongan mucha atención, miren lo que dice, atención damas, dice, encontramos el artículo 24 respecto a la prohibición de la mujer de continuar llevando el apellido del excónyuge de su marido. Sin embargo, esto puede traer una injusticia marcada tratándose de la cónyuge inocente y que su vida comercial y empresarial lo ha hecho con el apellido del marido. Por lo tanto, le interesa y conviene seguir usando ese apellido. Empero, por la prohibición expresa, no lo podría hacer. El marido le podría decir, ya muy bien, nos divorciamos, saca mi apellido de tu DNI. No, pero con ese apellido tuyo, todo el mundo me conoce, tengo ventas, mi comercio. No, ahí está la sentencia, se acabó. Tú te has divorciado, ya no llevas mi apellido, ¿cierto? ¿Parecería injusto? Sí, siempre y cuando sea ella la inocente y el otro el culpable. Entonces, ¿qué dice el autor? Aquí cabe una modificación, dice, ¿no? El autor opina, dice, sin embargo, creemos que asiste al cónyuge inocente para que en un supuesto como el que estamos comentando pueda solicitar al juez el permiso para seguir utilizando el apellido de su ex consorte, ¿no? Pero por regla general ya no podría, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes qué interesante este tema. Casi 400 personas no se han movido durante estos 45 minutos. Muchísimas gracias, de verdad, estoy muy contento. Es un salón inmenso. Sigan dándole me gusta a la pantalla. Ahora sí, hemos visto entonces cuáles son los efectos del divorcio. Espero les haya gustado esta explicación, siempre de la mano con la jurisprudencia, con la ley en la mano, con la doctrina, con los ejemplos que he puesto para que ustedes puedan conocer sus derechos, ¿cierto? Soy Fran Acevedo, soy abogado habilitado de Perú. Todos los días de 9 a 10 de la mañana me encuentran por TikTok Live dando clases gratuitas de derecho y asesoría legal. Los que quieran agendar una cita conmigo pueden hacerlo al enlace que aparece en mi perfil de TikTok, por favor, ¿ok? Con gusto los voy a atender, ¿ya? Entonces, ¿dictará curso de Código Procesal Civil? Me pregunta Brayo. A ver, para empezar, puedes adquirir mi pack completo de cursos de Derecho Procesal Civil. En ese pack son 6 cursos que yo ya he dictado, son grabados. Los que quieren este pack de Procesal Civil, ahí está el taller de redacción de demanda civil. Miren ustedes. El curso de teoría general del proceso, postulación al proceso, las excepciones, curso completo de procesal civil. Los que quieran adquirir ese pack de procesal civil pueden solicitarlo al enlace que aparece en mi perfil de TikTok. Y ahora les está. Este es el pack de 20 clases digitales. Miren ustedes, el pack de 20 clases digitales. Tómenle una captura de pantalla. Ahí está. El tema que acabo de explicar está aquí, sobre divorcio, efectos y todo lo demás. Miren los temas, tómale una captura: alimentos, prescripción, unión de hecho, desalojo, sucesiones, divorcios. Todo dura 1 hora cada uno, las 20 clases digitales. ¿Cuáles son esas clases? Los directos que yo doy por esta plataforma, que son grabados. Si quieres tener más información y tener en tu poder este pack completo, puedes solicitar más información al enlace de WhatsApp que aparece en mi perfil de TikTok. No me pidan precio porque no puedo hablar de precios por esta red, ni me pidan número porque no puedo darlo por reglas, ¿ya? Vayan a mi perfil, ahí hay un enlace de WhatsApp, ¿ok? Entonces, si quieren agendar cita, vayan a mi perfil y pidan toda la información, por favor, ¿ya? A ver, doctor, voy a responderle algunas preguntitas. Doctor, si el apellido de mi esposo no está en mi DNI, ¿qué pasa? No pasa nada. Punto. No pasa nada. No estás obligada. A ver, el artículo 24 dice derecho de la mujer a llevar el apellido del marido. Es un derecho facultativo, mas no es una obligación. O sea, si tu esposo te dice, ya, ¿sabes qué? Nos casamos, ya, anda a la reunión y pones mi apellido, ya, se acabó, quiero que vaya mi apellido. Tu minutito. Si bien es cierto, el artículo 24 dice que es un derecho, usted no está obligado. No es una obligación. Es un derecho facultativo de la mujer llevar el apellido de marido agregado al suyo, pero no está obligado.
Si tu esposo te dice eso, dile un minutito, eso es un derecho facultativo. ¿Y quién te ha dicho eso? El doctor Fran Acevedo, que da sus directos de 9 a 10, aconséjale que se siente a ver mis videos para que sepa sus derechos, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, si no llevas el apellido de tu marido, no pasa nada, tranquilos, ¿ya? Dice, en Renien me dijeron que no lo ponga porque el día que me divorcie iba a ser más complicado. No, o sea, tú lo puedes conservar, pero en tu nueva renovación de DNI simplemente puedes decir que ya no quieres llevar ese apellido, punto, nada más. Ojo, que quede claro. Solo sale en mi DNI que es casada, está bien, no hay problema. Doctor, ¿el no cambiar mi estado civil tiene alguna consecuencia? A ver, claro, pues obviamente, si por ejemplo tú no cambiaste tu estado civil de soltero a casada o casado, cuando tú vas a vender algo, ojo, el notario se va a guiar por tu DNI, pero también los notarios tienen cruce de información. Por ejemplo, tú quieres comprar algo y te casaste y tienes un cónyuge. De pronto el notario detecta, oiga señora, en su DNI dice soltera, pero en el cruce de información usted es casada y usted va a querer comprar esta casa. Traiga a su esposo para que firme, por favor, porque usted es casado. O sea, tú no puedes comprar si eres casado, tú no puedes comprar o no puedes vender si eres casado, ¿cierto? Con tu DNI de soltero. Tú no le puedes decir al juez, al notario, no señor, es que soy soltero, ya que no venga mi esposa. Y comienza a investigar el notario y dirá, oye, un minutito, tú no eres soltero, señor, no te has casado. Traiga a su esposa para que firme. Y no debemos olvidar que dice la jurisprudencia, toda venta de un cónyuge nada más sin la intervención del otro es nulo. ¿Ok? Ojo, esos actos jurídicos son nulos, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Muy bien, soy Fran Acevedo, soy abogado habilitado. Espero les haya gustado la clase de hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y si tienen consultas, con gusto los atiendo. Agenden una cita al enlace que aparece en mi perfil de TikTok. Y si ustedes quieren adquirir mi pack de 20 clases, también lo pueden solicitar al enlace de WhatsApp que aparece en mi perfil de TikTok. Y aquellos amigos que son de otro país, perdón, están en otro país, pero son compatriotas peruanos, también, señor, con gusto, los vamos a atender. Agenden una cita. ¿De qué me sirve denunciar ahorita?